Pero en este mundo apocalíptico de Chernóbil también hay espacio para las historias de amistad. Historias como las que les quiero contar en este preciso instante. Historias como la de un niño y un músico. Es Alex de Jitomir. El concepto Niños de Chernóbil se disuelve, se amplía, no se comprende. Quizá, reviviendo lo que a él le pasó, tengamos una idea mucho más exacta de este drama. Él provenía de una región conocida como Cuarta Zona, absolutamente afectada por la radiactividad, porque se da el enigma y el misterio de que esta fuerza energética no se difumina de forma homogénea, ni mucho menos, va formando como manchas globulares, y donde cae, transforma ese ambiente en un misterio y en un infierno. En estos sitios, como en Jitomir, aumentó considerablemente la violencia callejera, la depresión, el alcoholismo. Hoy en día, Bielorrusia es el segundo país con estos índices absolutamente dramáticos. Alex estaba en el vientre de su madre cuando todo ocurrió y llegó envuelto en dolores y sobre todo envuelto en algo más peligroso, el profundo miedo a Chernóbil. En España se encontró con él, quizá por casualidad, este hombre que ustedes van a ver, Joan Cerezo. Pues mira, todo fue una casualidad, porque realmente yo tengo una tienda de ordenadores y un día vino un chico a comprarme una pieza y a raíz de esto hicimos amistad, conocí que tenía una enfermedad, aquí no se la encontraban, incluso él iba al médico de cabecera de aquí de Esplugas y su madre solamente entrar le decía al médico que todo eran tonterías de él, entonces me lo comentó y yo lo llevé a mi médico de cabecera y justamente ese día el médico le dijo, ¿eres de Ucrania? Dice, sí. Dice, ¿naciste cerca de Chernóbil? Dice, a 100 kilómetros. Él tenía unos dolores, él estaba conmigo y me decía, mira, ahora tengo un dolor de un puñal como si me lo clavaran por delante y me saliera por detrás. Luego esto resulta que es ansiedad, que es uno de los efectos de Chernóbil, ¿no? Uno de los efectos era el cáncer, otro la ansiedad. Bueno, entonces a partir de aquí yo tenía un concierto de música electrónica en diciembre del 2004, justo un mes después de conocerle a él, y un día aquí en este estudio, una noche, pensando en su historia, pensando en el chaval, 18 años, un chaval muy majo, me salió una música, un tema de Chernóbil, y le voy a pedir a él que me grabe su historia, todo esto que le está pasando, todo lo que me ha contado a mí y que lo estoy viviendo, y pondré en off la voz grabada. Hice el concierto, y cuando terminé el concierto le pregunté a la gente qué le había parecido el concierto. La gente de la música, solamente se quedó con la historia de Alexander de Jitomir. En no pocas ocasiones, las palabras, los sonidos poseen una fuerza evocadora mucho mayor que la propia imagen. Hagan la prueba porque incluso podrían solo escuchar la voz de Alexander de Jitomir, contando a viva voz la crónica de su propia vivencia, con música de fondo de Joan Cerezo, en una composición absolutamente espectral que pone la carne de gallina. Este es su legado, este es su testamento. ...26 de abril de 1986... Desastre nuclear. Falla el cuarto reactor. Modelo RBMK-1000. El más peligroso. Fuga de 8 toneladas de combustible radiactivo. $30.000 muertos. 10 millones de afectados por el cáncer de tiroides y hígado. Malformaciones. Leucemia. Hola, soy Alexander. Nací en noviembre de 1986. En Jitomir, muy cerca de Chernóbil y Kiev. 5 meses después del desastre nuclear. Hace un año que siento dolores muy fuertes por todo mi cuerpo. Dolor durante las 24 horas del día. Mi madre no me escucha. Siempre acaba gritando. No quiero oír hablar de Chernóbil. Dice que estoy loco. Pero el dolor sigue. Yo soy Alex de Jitomir. Me asusta el atardecer de la vida.
porque todavía soy muy joven. Quiero vivir sin dolor. Yo también quiero ser feliz. Después de conocer prácticamente a Alexander de Zhytomyr, después de sentir su voz, se hace bastante difícil comentar lo que viene a continuación en su propia crónica, en su propia historia. Así termina todo, y nos lo cuenta su amigo, el músico Joan Cerezo. En diciembre, que volví a Ucrania, me dijeron que había muerto. Pregunté por qué, no se sabe. O sea, el pobre chaval estuvo aquí, los médicos fuimos a Belviche, en Barcelona, el Hospital General de Barcelona de la Seguridad Social, le iban a hacer ya medicina radioactiva y no le encontraban nada. Aquí decían que no, que físicamente estaba bien y que no tenía nada. Algo tendría cuando, te estoy hablando de junio fuimos para allá y en noviembre o así fue cuando murió. Hoy, los orfelinetos de Bielorrusia y Ucrania son los más tristes del mundo. Da la sensación de que diferentes generaciones portarán esa tara genética del desastre. Existen imágenes de impacto, terribles y descorazonadoras, niños con malformaciones monstruosas, pero hemos optado por no incluirlas en este reportaje. Pero ya las imaginan, ya casi las pueden ver en su mente. En este orfanato de Cherkasky viven los niños y las niñas víctimas de una situación que nació con la explosión de aquel reactor número 4. Después de eso, la radiación, la desesperanza, los abortos, los suicidios y los abandonos. Las fuentes oficiales y la de los periodistas e investigadores siempre difieren. Para unos no se puede demostrar en absoluto la incidencia de mutaciones o de enfermedades con el desastre de la central nuclear. Para otros, la cifra de cánceres sencillamente se ha multiplicado por 74. Es la batalla paralela y el mundo sigue sin saber la verdad, aunque la intuye. Los chicos ríen a pesar de estar vagando todo el día por estos pasillos. Para ellos Chernóbil es un viejo recuerdo, una palabra angustiada, un eco lejano en boca de aquellos padres que los dejaron aquí. A veces hacen dibujos e imaginan lo que pudo pasar. Dibujos donde a veces asoma la lluvia negra del ajenjo. De hecho, en Chernóbil, en la zona de Pripyat, hay 3 orfanatos llenos de niños con malformaciones y con cáncer de tiroides, niños que nacen, que los padres los dejan porque no pueden hacerse cargo de ellos, porque nacen muy enfermos. Y todo esto es la consecuencia más que nada para la gente que pasó allí los primeros días, cuando la influencia era tan grave en la salud, pues todo esto ha repercutido en enfermedades graves. Hemos visto los niños, yo los he visto porque sí los recuerdo, cuando a España empezaron a venir unos cuantos niños, bastantes niños, ¿no?, de los afectados por la explosión de Chernóbil, y que efectivamente tenían leucemias y muchas cosas más, y estaban verdaderamente destrozados, y aquí se les trataba y parece que se recuperaban. Supongo que ojalá les haya servido para recuperarse para siempre. Es verdad, y este año pasado nosotros estuvimos visitando el Instituto Radiológico Belgrad de Minsk, donde trabajan con el tema de la radiación, y nos dieron unos porcentajes bastante elevados de que en la actualidad niños que nacen con malformaciones congénitas. Estos niños afectados, si lo superan, nunca tendrán garantías de que sus hijos no reciban también estos efectos. Es difícil predecir las consecuencias tardías del accidente. Estos son los informes oficiales. De hecho, y siempre te insisto, según lo publicado en revistas científicas, no hubo un aumento significativo de abortos como consecuencia del accidente, y hay estudios epidemiológicos serios. De todas maneras, las ONGs tienen su punto de vista que yo no comparto, pero que respeto. Mirad a este niño. Es terrible. No puedes hacer nada por él, no puedes ayudarle. Bien, este niño es testigo de la tragedia de Chernóbil. Hoy tiene 22 años. Yo le encontré en Bielorrusia y los médicos ingleses lo invitaron a Inglaterra. Lo que yo quiero es que no haya niños así. Que no haya niños así. Por favor, que no se repita esta tragedia.
Que no se repita lo que pasó con mi pueblo. Quiero que la gente piense qué hacer hoy y mañana. Lo que nos ha dado Dios hay que aprovecharlo. Hay que saber utilizarlo bien. Todo es posible, creedme, en nombre de la vida de nuestros hijos. Ahora, como si el tiempo retornase hacia el antiguo Egipto, la misión es hacer un gran sarcófago, una especie de gigantesco búnker de hormigón que custodia el mayor depósito de desechos nucleares del planeta. Lo que no se contó es que durante al menos 10 días, 240 horas, aquel volcán estuvo emitiendo sin cesar dosis inconcebibles de radiación al aire. 10 días que quizá modificaron el ecosistema planetario para siempre. Cientos de miles de personas acudieron a la llamada de auxilio de Chernóbil. Eran los constructores y soldadores que iban a levantar aquella prodigiosa mole. Estas filmaciones nos muestran el momento del inicio de esa obra tan prodigiosa. Miles de personas comenzaron con los trabajos a mano, observando el comportamiento suicida de los robots y las grúas teledirigidas que se bloqueaban constantemente. Y no había tiempo que perder. Les prometieron una dacha, una humilde casa de campo, pero nunca la recibieron. El límite de duración del sarcófago es 30 años. Un tiempo que estamos a punto de cumplir, sin saber, sin intuir cómo se han comportado esas entrañas de hormigón, grafito, uranio y plutonio que burbujean y colisionan dentro. La gran pregunta, la pregunta pendiente es, ¿qué estará ocurriendo en el interior? Yo no soy experto en hormigones, pero desde luego una cosa hecha tan deprisa y corriendo sirve para protegerlo durante un tiempo. Yo participé después en una reunión en la que el mundo occidental hablaba de este tema. Se llegó a la conclusión de que convendría poner otro sarcófago encima de este sarcófago. Y al poco tiempo empezaron a aparecer, por deficiencias estructurales, grietas, lo que contribuyó a que, por ejemplo, se hicieran agujeros en el tejado del sarcófago, por el cual se eliminaba la reactividad, seguía siendo radiactividad, y efectivamente el temor que se ha vivido durante muchos años es que incluso un pequeño seísmo pudiera, debido a la debilidad estructural que tenía este sarcófago, o que tiene este sarcófago, pues que pudiera colapsarse, y como el núcleo todavía, lo que queda del núcleo reactor todavía sigue activo y sigue eliminando radiactividad, pues que podría producirse otra nube radiactiva. Dicen que tiene algunas fugas, sí, es posible que las tenga, porque esas cosas no se ocultan, y oyes a colegas que han ido por allí y dicen, no, esto bueno, hay que insistir en que los soviéticos, ahora ya no, los rusos, pues son muy celosos de su propia ciencia y de su propia tecnología. Mientras estén en el sarcófago, pues no va a pasar nada. El único peligro es que el sarcófago se agrietara, que entrara agua. Cuando entra agua en contacto con el uranio, pues habría posibilidades de que en algún punto se renovara una reacción en cadena mantenida. Como ustedes recordarán al inicio de nuestro programa, hablábamos de un parque de atracciones que se iba a inaugurar en Pripyat el primer día de mayo de 1986. Nunca llegó a funcionar su noria. Nunca los viejos autos de choque llegaron a transportar a ningún niño. Se quedaron ahí, como el retrato en acero, en metal, de una auténtica tragedia, como el retrato de una especie de apocalipsis atómico. ¿Qué ha pasado 22 años después? Es momento de viajar a esa región, a esa zona de exclusión, aunque quizá habría que hacer caso de las personas que viven cerca de esos límites y la llaman de una forma mucho más gráfica y más real, la zona muerta. Hay que volver a repetirlo. Lo que van a ver no es obra de ninguna ficción, de ninguna fervorosamente de literato, de ninguna película. Es real, está pasando ahora, y son las secuelas de esta historia terrible, de esta historia que ojalá nunca se vuelva a repetir. Hay que pasar por varias aldeas muertas antes de poder ver la central. Van asomando por el camino, el mismo donde 22 años atrás tuvo lugar el éxodo secreto de 100.000 personas. Todo parece normal, no da la impresión de ser un lugar peligroso, pero pronto algo invade al viajero. Es algo extraño, difícil de describir. Quizás sea el silencio que hace daño, el silencio que asfixia todos los rincones de este mundo prohibido, el silencio de la muerte radiactiva. Y es que estamos en el reino del plutonio,
cuyo nombre no puede ser más acertado. Plutón, dios de la muerte y los infiernos, dominará siempre esta región. Los frutos siguen creciendo, pero no se pueden coger. Está terminantemente prohibido arrancar una flor, una seta, una manzana. El propio polvo de los laterales de la carretera, de ser inhalado, sería una auténtica bomba de relojería en nuestros pulmones. Ahí, al final del camino, está Pripyat. Es la ciudad fantasma. También un monumento eterno a la desolación. Ahí están los comercios, los carteles, los recuerdos en la burbuja del tiempo. Como si nunca se hubiese resquebrajado el muro. Como si el comunismo y la revolución siguieran tan vivos como el primer día. Los bloques de Pripyat aparecen al final de la carretera, como gigantes que poco a poco van siendo devorados por la fuerza de la naturaleza. Las hierbas y los árboles se han vuelto a adueñar de lo que es suyo, lanzándonos un mensaje muy claro. Si alguna vez nuestra alocada especie decide autodestruirse, ella seguirá su inexorable rumbo. En la pista de los autos de choque han crecido raíces que rompen el suelo. Más allá está la noria que se iba a inaugurar aquel primer día de mayo de 1986. Nunca llegó a funcionar. Nunca llegó a aportar a un solo niño. Hoy es el gran símbolo de esta ciudad muerta. A veces el aire hace rechinar los engranajes en mitad de la soledad. Cuando eso ocurre, lobos, caballos y ciervos vuelven su mirada y merodean por esta especie de paraíso donde el hombre ha desaparecido de forma definitiva. En el centro de Pripyat hay un tío vivo, que parece un tío vivo fantasma. Cuando pienso en ello empiezo a temblar. No quiero levantarme para enseñar todo esto. Hablo de esto en mi libro. Pues bien, cuando me acerqué allí, temblaba, porque allí todo está muerto. Es un gran cementerio de vidas humanas. Hay una tienda de motocicletas y un viejo cineclub. Aún se anuncia la próxima película, pero no saben que la siguiente proyección tendrá lugar dentro de 24.000 años. Dentro de la escuela aún aguardan los pupitres y las fotos de las niñas gimnastas. Hay libros y calendarios detenidos aquel 26 de abril de 1986. En una nota, un profesor asegura que algo muy grave le ha hecho interrumpir su paseo del sábado. No escribió una letra más. Luego se ve la guardería, y la angustia se apodera de cualquier ser humano al imaginar a los niños de menos de 4 años jugando muchas horas después del desastre atómico. El polvo radiactivo, como recuerdo de aquello, sigue aquí, inmutable, junto a las muñecas y a las máscaras de algunos liquidadores que tuvieron que inspeccionar la zona hace 22 años. Pero da la sensación de que todos estos juegos se detuvieron ayer mismo. Fue ese momento, ¿no?, de ver una ciudad donde había habido casi 100.000 habitantes y ver todos los edificios vacíos, todos los bloques abandonados, ¿no?, y pensar que detrás de cada muro, detrás de cada puerta había una historia que contar, ¿no?, una historia casi de fantasmas, ¿no?, porque ¿dónde estaba toda esa gente? ¿Dónde se les podía encontrar? ¿Qué es lo que habían vivido? ¿Qué habían sufrido? 350.000 personas que fueron evacuadas, se les dijo que habían estado expuestos a la radioactividad durante 3 días, que fue el tiempo que tardaron en evacuarlos a todos. Y esta gente vivió permanentemente y vive permanentemente con la idea de que están contaminados y de que en cualquier momento van a generar una enfermedad que los va a matar, ¿no? Cuando las ciudades empiezan a cubrir de vegetación, de árboles, de animales salvajes, esa es una imagen bastante impactante, porque te das cuenta de que a pesar de que el hombre ha estado allí, la naturaleza puede mucho más, ¿no?, y finalmente acaba por reconquistar todo ese territorio. Entonces hay muchos científicos que están tratando de explicar por qué en una zona donde todo debería ser muerte, está surgiendo incluso más vida, no más vida, pero está surgiendo mucha vida, la vida correcta si no estuvieran los humanos, por así decirlo, ¿no? Y eso demuestra que de alguna forma no tenemos ni idea de qué es la radioactividad, de qué implica la radioactividad y sobre todo qué implica una fuga de radioactividad. Entonces no es que no nos hayan contado la verdad, es que nadie tiene ni idea de lo que implicó Chernóbil, de lo que implicará en el futuro. Aquella zona es una zona estará contaminada durante 24.000 años, 24 milenios. Los dosímetros varían dentro de las casas. Algunas están limpias, otras todavía conservan su sorpresa letal. Entre 4 paredes, la radiación queda siempre atrapada,
y es mucho más peligrosa para el organismo. La piscina olímpica, donde aún parecen resonar los grupos de los futuros campeones. La cancha de baloncesto, donde si quedamos en silencio, quizá notemos el constante bote de un balón que ya no existe, porque todo es espectral. Casas de 15 plantas, organismos oficiales donde aún asoman Lenin o la hoz y el martillo, humildes tiendas que jamás abrirán sus puertas de nuevo. La imaginación más desbordada no puede superar lo que aquí ocurre. Esto sí es el auténtico túnel del tiempo. A los márgenes de la central, en el lago, se asoman peces anormalmente grandes, siluros inmensos que acuden a los trozos de pan que lanza Joan Cerezo, sombras que han crecido de forma desproporcionada, acostumbradas a vivir en el agua caliente, en este agua distinta y anormal. Era el agua negra, tirábamos migajas de pan y salían unos peces enormes, que no los veías hasta que nos salían, porque el agua era completamente negra, oscura, y unos peces que no sé qué peces eran, pero eran rarísimos y negros, y enormes, ¿no? A veces, cuando cambia el viento, hay que descontaminarlo todo de nuevo. En las ruedas de los coches, en la ropa, en las manos, en el cabello, la radiación vuelve a posarse, cambia de rumbo, busca otras víctimas y puede alcanzarnos en cualquier punto de este mapa. Hay carteles de alta radiactividad por todas partes, pero se puede comprobar que los ladrones nocturnos no temen a la muerte. Lo han robado completamente todo. Uno de los lugares más peligrosos, donde los dosímetros siguen alcanzando niveles de alarma, son estos cementerios de los vehículos pesados. Quedaron fuertemente irradiados. Son cientos, miles de camiones y helicópteros. Los coches de los bomberos, los mismos aparatos que sobrevolaron un día la central, todo está aquí, como si su historia heroica hubiese sido apartada de un plumazo. En los primeros días, descender a este lugar significaba la muerte. A pesar de eso, los bandidos han abierto carcasas, metido sus manos entre los engranajes, buscando algo de valor. Quizás sin saber que su piel y sus órganos quedaban contaminados para siempre. Igor Kostin, el gran fotógrafo, en los primeros días de la catástrofe, aseguró ver en este cementerio de Rosoka un brillo espectral, algo que le aterró como pocas visiones a lo largo de 20 años de fotografías, algo que no podía captar la cámara, algo etéreo, como un fuego fatuo que rodeaba esta fosa de los vehículos militares, quizá como una cúpula dañina que marcaba su territorio. Lo denunció, pero una vez más, nadie le hizo caso. En la orilla del lago, en dirección al pueblo desalojado de Chernóbil, enormes barcos, con su herrumbre radiactiva, siguen abandonados, amarrados para siempre y en la misma posición que el día de la explosión. Parece que van a partir en cualquier momento, pero no se moverán jamás de este puerto fantasma. Algunos científicos han hablado de la paradoja de Chernóbil. Se refieren a los siamosoli o retornados. Ancianos que han querido volver a esta tierra negra. Personas que quisieron morir aquí y que, sin embargo, no mueren. Los vigilantes militares de esta área de exclusión, cansados de detenerlos siempre, decidieron mirar para otra parte. Hoy son unos 400 los que han decidido regresar, hombres y mujeres muy mayores. Quizá por eso les afecte menos la radiación y quizá por eso puedan seguir sobreviviendo. Es solo una de las teorías, pero en verdad nadie entiende nada. Ellos se limitan a no creer en lo que dicen los científicos y los doctores. Nosotros hemos ido varias veces, hemos entrado en la zona restringida de la central y hemos hablado con esa gente y no les preocupa tanto, les preocupa mucho más la supervivencia y han vuelto allá. Y bueno, y algunos dicen que bueno, que si se tienen que morir de radiación, que si no estuvieran allí se morirían de hambre en otro sitio. Pero tienen una salud envidiable. Y esto es la otra paradoja de Chernóbil, que es que hay muchos científicos que dicen, bueno, esta gente debería estar muriéndose, debería estar con enfermedades muy graves, y sin embargo no tienen ninguna enfermedad, están sanos. ¿Por qué la gente que fue evacuada y no volvió, la gente que está viviendo actualmente en Kiev y que está con el miedo de haber sido contaminados durante aquellos 3 días, fallecen con mucha facilidad que la gente que no cree en la radioactividad y volvió a sus casas? La respuesta está clarísima, ¿no? Es el cerebro, ¿no? ¿Qué pasa si te comes o si bebes o si te comes un filete de vaca, de una vaca que ha pastado allí?
pues ya sabes lo que te puede pasar. O si bebes leche, en la leche pues prácticamente eso incorpora muy fácilmente el cesio y entonces se pueden desarrollar, para lo que hay una gran proclividad, tumores de tiroides. Son la otra cara de la radiofobia, la otra cara de esos jóvenes muertos con dosis muy pequeñas, pero convencidos de que estaban envenenados. Ellos no piensan en la catástrofe y siguen cultivando el suelo enfermo y siguen comiendo los frutos que a veces muestran un corazón negro. Quizás sea un gran enigma de la fuerza de la mente sobre la materia. Los retornados hoy viven donde es imposible vivir, en lugares con 300 veces más radiación de la permitida. Es tan solo un misterio más de los que nos salen al paso en Chernóbil. Un misterio que debemos contar al mundo. Chernóbil es el exponente más claro de que el hombre ha puesto en marcha algo, ¿verdad?, que no controla al 100%. Se ha puesto en marcha un monstruo que tiene unos beneficios, pero que tiene unos riesgos incalculables y que no es capaz absolutamente de controlarlo, ¿no? Si se cuentan los efectos de las bajas dosis, que la industria nuclear no quiere contar, pues pueden ser millones las personas afectadas, porque la nube radioactiva dio la vuelta al mundo. Entonces podía haber afectado a 400 millones de personas perfectamente. Los muertos y las víctimas de la Unión Soviética están reducidos comparado con los que son, sobre todo los de segundas consecuencias, los afectados, ¿no? Pero, bueno, yo creo que fue una lección para todo el mundo. Desgraciadamente sí vio con muertos, pero fue una lección para todo el mundo, porque yo no creo que lo de Chernóbil, en la gravedad, se pueda repetir. No me atrevo a decirlo en absoluto cuántas víctimas hubo, porque en unos momentos se habló de unos, de otros, y creo que lo más importante son las víctimas reales, pero yo creo que hay unas víctimas de eso que se ha dado en llamar daños colaterales o daños posteriores, que aumentarían extraordinariamente, yo creo, la cantidad. Era como ardía el cuarto reactor como estaba ardiendo, y después unas caras llenas como de pánico, así que se veía mal en la penumbra, pero que se veía el pánico en los rostros. Pues entonces era como ver el espíritu de aquella naturaleza desatada por el fuego, que era lo nuclear. Bueno, son dos. La primera y más triste son los niños de Chernóbil. Son imágenes muy tristes. Y luego pues la ciudad abandonada de Pripyat. Eran unos niños que parecía como si hubieran salido de un campo de concentración. También se veían las imágenes que teníamos. Y mira, y eso me hace acabar con una reflexión. Yo no sé si sería o no tan de las proporciones impresionantes de millones de personas afectadas por lo de Chernóbil, pero lo que sería verdaderamente dramático es que lo minimizáramos, como algunos han intentado minimizar los efectos del Holocausto también. Y creo que hay algunas personas que tienen la misma tentación de minimizar esas cosas, siempre, esas grandes tragedias. Hay que seguir prestándole atención a este tema, a base de estudios epidemiológicos, de toma de muestras, de vigilancia de la gente, etcétera, etcétera. Lo están haciendo, pero hay que seguir con mucho cuidado ese tema, porque el peligro, aparte de que se han tomado muchas medidas y se han descontaminado muchas zonas, aparte de eso sigue estando ahí en alguna medida. Las mentiras sobre Chernóbil son más terribles que la dura realidad, que la catástrofe. La gente tiene que saber la verdad. No se puede manejar la radiación. La radiación es incontrolable. En la guerra sabes cómo esconderte de un disparo, de una bala. Sabes la peligrosidad de una bala. Yo mismo tengo 4 heridas y eso se puede curar. Pero nunca sabes por dónde entra la radioactividad.
Apocalipsis de San Juan, capítulo 8, versículo 10. Y el tercer ángel hizo sonar su trompeta. Y entonces en mitad del cielo surgió una gran estrella, como si fuese una lámpara de fuego. Y entonces envenenó los ríos, las fuentes y las aguas. El nombre de esa estrella, recuérdenlo, es ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se volvieron ajenjo. Y muchas personas murieron por beber de ellas, porque el agua y la tierra estaba envenenada. Ya sé que es imposible, que científicamente no tiene sentido, pero volver a leer este pasaje del último libro sagrado de la Biblia me produce ahora, sabiendo lo que ustedes ya saben, cierto escalofrío. Ojalá la profecía del ángel exterminador no se cumpla. Hay muchos interrogantes que nunca podremos resolver, sobre todo porque desconocemos, porque nunca ha ocurrido antes, cómo se comportará toda esa masa liberada aquel día de abril del año 86, que dio la vuelta al mundo, cuenten lo que cuenten y digan lo que digan, cómo actuará sobre la naturaleza, sobre los animales y sobre nosotros mismos, cómo ha actuado ya, si tiene que ver con algunos males que azotan a nuestro planeta. Vean toda esta desolación que me rodea. Es Pripyat, la ciudad fantasma, es Chernóbil, es la zona muerta, pero ¿no es también un retrato de lo que estamos haciendo con nuestro propio planeta? ¿No somos la única especie que lo hace, que ataca a su ecosistema? Quizá esta historia va mucho más allá de lo nuclear y tenga una enseñanza para todos nosotros. He escrito esta historia convencido de que había que contarlo todo. Y se hace realidad gracias a todo un equipo, delante y detrás de las cámaras, que ha trabajado incansablemente para que se conozcan cosas que algunos querían silenciar. Es curioso, pero en esta época de tanta información sigue habiendo tabús, temas peligrosos, temas que es mejor no abordar. Es más sencillo contar otras historias. Nuestra obligación, nuestro arrebatamiento con el tema de Chernóbil nos ha empujado hasta aquí. Ahora ustedes deben opinar y si quieren seguir investigando. Mi agradecimiento de todo corazón a las personas que han sido nuestras voces y nuestras conciencias de Chernóbil, que nos han contado sus imágenes, las que nunca podrán olvidar. Gracias. Y gracias también a todos los periodistas, políticos, industriales, sociólogos que no han querido participar, porque nos demuestran, con toda la fuerza de un símbolo, que Chernóbil sigue siendo molesto. Nosotros vamos a contarlo de igual manera. Por último, muchos se preguntarán por qué no estamos en la zona muerta, por qué siendo periodistas y reporteros no estamos allí con nuestras cámaras. No quise ir y no quise enviar a ninguno de nuestros reporteros, a pesar de que se puede relativamente acercarse uno a la zona de exclusión y se han hecho reportajes. Pero lo que yo sé, con total certeza, es que no se sabe lo que hay allí y que actúa sobre el cuerpo humano, a largo o a corto plazo. A usted le puede matar en un día y a otro respetarle durante años. Es el misterio mágico de la radiactividad, misterio diabólico también. En definitiva, el miedo nos ha impedido ir a ese lugar. Hay que admitirlo. Pero ese miedo queda tan claro que obliga a una reflexión sobre lo nuclear y sobre lo que estamos haciendo con la Tierra. Solo me queda el deseo de que lo que escribió San Juan en sus visiones del fin del mundo, año 98, de que la profecía del tercer ángel y el ajenjo jamás se cumpla. Quizá en parte también dependa de nosotros. Buenas noches.